El curso que quizás tenga más o requiera más del empleo de Active Learning de los que estoy actualmente impartiendo es Historia del Diseño. Sobre todo tomando en cuenta que el material audiovisual es un complemento importantísimo y es algo que deberían ver los estudiantes antes de ingresar al aula o antes de ingresar a la clase. O sea, deben conocer los casos de estudio, deben conocer el producto del diseño gráfico, el contexto, y en eso hay muchísimo material en la red que uno puede aprovechar precisamente para eh, hacer la primera parte de la lección, de la parte donde el estudiante, bueno, en su casa o fuera de clase, entra en contacto directo con el material. Bueno, también, obviamente, en esa primera fase estarían las lecturas. Y, por ejemplo, si pienso en una clase que me interesa, o el tema que me interesa que tenga precisamente esta metodología de enseñanza, es una época tan compleja como la del siglo XIX, Revolución Industrial, sobre todo porque hay una combinación de procesos y hay una combinación de hechos políticos, culturales, tecnológicos, que requieren de homogeneidad a nivel de estudiantado en cuanto a conocimientos para comprender la época, para comprender también el tipo de diseño que sale de ella. Ejemplo, en el siglo XIX tenemos, casi siempre tengo que explicar en qué consiste un historicismo, en qué consisten las resurrecciones de estilos históricos como el neogótico, el neoclásico y el retorno del barroco. Y cada uno de estos historicismos requiere prácticamente de un repaso de elementos históricos previos de la historia del arte. O sea, tienen que saber, bueno, si estamos hablando de neobarroco, en qué consistía el barroco y por qué se revivió en el siglo XIX. Y si estamos hablando del neogótico, por qué se resucitó el neogótico y cuál relación puede tener con otros movimientos intelectuales y filosóficos de la época. En otras palabras, es un capítulo del curso que yo considero que tiene muchísimo tema, que solo en una clase como la que se podría estructurar de esta manera, se abarca de manera satisfactoria. Amén de que a mí me interesa eh, evaluar si el estudiante uh, ha adquirido los conocimientos suficientes para pasar al siguiente tema que es muy relevante en la historia del diseño, que es el diseño del siglo XX. En otras palabras, el diseño del siglo XIX, yo siempre considero que, por lo menos para el diseño publicitario y el diseño gráfico, es un pivote historiográfico, es un hito, que si no se comprende bien, difícilmente ellos pueden pasar a revisar el material del siguiente curso, que en realidad es el diseño del siglo XX. Además, esta metodología asociada con este tema me permitiría hacer la clase, primero aprovechar más el tiempo y menos pesada, menos llena de información, que muchas veces algo que puede abrumar al estudiante, lo puede aburrir, inclusive, o de lo contrario, lo puede preocupar si siente que, bueno, sale de la clase con mucha información que no ha podido procesar.